Primer aspecto jurídico que resulta relevante en relación con el acceso a la información pública es que ustedes no pueden abrir ni permitir el acceso a datos que, de acuerdo con la ley, sean considerados sensibles y que involucren aspectos relacionados con la intimidad o datos personales de los ciudadanos. Segundo aspecto jurídico relevante con respecto al acceso a la información pública. Expresamente, el artículo 74 de la Constitución Nacional dispone que todas las personas tienen derecho a acceder a documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. En ese orden de ideas, tanto para adelantar acciones relacionadas con el acceso a la información pública, como acciones relacionadas con la apertura de datos públicos, esta norma es un referente principal para que sus entidades adelanten las acciones relacionadas con estos dos temas. Yo les recomiendo que le den una lectura 1, 2 y 3 veces a esta norma, porque esta norma expresamente señala que todas las personas tienen derecho a acceder a documentos públicos independientemente de su soporte, si están basados en papel o están basados en mensajes de datos. Es una norma que no establece el costo por acceder a los documentos públicos. Eso quiere decir que en Colombia la regla general es que el acceso a los documentos públicos se soporta en la gratuidad. ¿Ok? Si ustedes quieren buscar el soporte constitucional, el soporte legal de los dos temas centrales de esta jornada, tanto desde el punto de vista del acceso a la información pública como desde el punto de vista de la apertura de datos públicos, esta es la norma constitucional rectora. Artículo 74 de la Constitución Nacional, les recomiendo léanla, mastíquenla, conózcanla. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. ¿Cuáles son los casos que establece la ley? Reserva, restricciones de acceso por diferentes circunstancias, datos vinculados con la seguridad nacional, datos vinculados con gestión judicial, datos vinculados con la salud de las personas. Pero la regla general es acceso universal a la información pública y gratuidad. ¿Ok? Tercer aspecto jurídico relevante. Derecho a la información, artículo 20 de la Constitución Nacional. Los ciudadanos tienen derecho a informar y ser informados, en doble vía. Esta norma supone actuaciones proactivas del Estado para que efectivamente se concrete el derecho de acceso a la información pública y para que efectivamente los datos del Estado se abran. Otro aspecto relevante desde el punto de vista jurídico: los ciudadanos están facultados para que el Estado comience a funcionar a través de peticiones y solicitudes respetuosas. Que el ciudadano cuenta con la facultad, de acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Nacional, de dirigirse al Estado y pedirle información. O sea, todas estas normas, que estamos revisando, normas constitucionales, son fundamentales para que efectivamente las administraciones cumplan con las obligaciones relacionadas con el acceso a la información pública y con la apertura de datos públicos, por un lado, pero también son fundamentales
para efectos de que el ciudadano ejerza los derechos que involucra el acceso a la información pública y la apertura de datos públicos. Antecedentes jurídicos desde el punto de vista legislativo. Ya revisamos rápidamente las normas constitucionales. El artículo 27 de la Ley 594 del 2000 señala, que es la Ley General de Archivos, que todas las personas tienen derecho a consultar los documentos que reposen en archivos públicos y a que se les expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la ley. Esta norma, que es del año 2000, creo que es del año 2000, pues es una norma que aplica tanto en el entorno de actuaciones tradicionales y basadas en papel, como en el entorno de actuaciones de la administración pública que se adelanten en el entorno digital. Porque es fundamental este artículo para efectos de cumplir las actividades y obligaciones de las entidades relacionadas con el acceso a la información pública, como con las obligaciones relacionadas con la apertura de datos públicos. Otro aspecto importante que ya lo mencioné hace un momento, que lo señala el artículo 27 de la Ley 594 del 2000, dice la norma: las autoridades responsables de los archivos públicos y privados garantizarán el derecho a la intimidad personal y familiar, honra y buen nombre de las personas y demás derechos consagrados en la Constitución y las leyes. Este aspecto del artículo 27 de la Ley 594 del 2000 es muy importante que lo tengan en cuenta, porque en la medida en que sus entidades den mayor acceso a la información pública y en la medida en que sus entidades abran más datos públicos, van a estar más expuestas a la insatisfacción de los ciudadanos, van a estar más expuestas a que los ciudadanos en un momento dado, si sienten conculcados sus derechos, inicien acciones legales contra las entidades. O sea que los conceptos de derecho a la intimidad personal y familiar, la honra y el buen nombre, se tornan supremamente sensibles cuando las entidades progresivamente empiezan a dar un mayor acceso a su información y por el otro lado comienzan sistemáticamente a realizar la apertura de datos públicos. O sea que esta lectura de este tipo de disposiciones jurídicas se puede hacer sin mayor rigor. Mi recomendación es que le den una lectura ubicándose expresamente en las implicaciones que supone tanto el acceso a la información pública como la apertura de datos públicos en el entorno digital. Bueno, el artículo 28. Este es otro aspecto jurídico muy importante relacionado con el acceso a la información pública y con la apertura de datos públicos. La reserva legal. Como lo vimos hace un momento, el artículo 74 de la Constitución Nacional señala que la regla general es que los ciudadanos pueden acceder a la información del Estado, excepto en los casos que expresamente la ley establezca restricciones. La principal restricción para habilitar el acceso a la información pública y para realizar la apertura de datos públicos es la llamada reserva legal. La reserva legal supone datos que por diferentes consideraciones pues no pueden ser compartidos ni suministrados por la administración. Entonces, en ese orden de ideas, expresamente la Ley General de Archivos en su artículo 28 señala: la reserva legal sobre cualquier documento cesará a los 30 años de su expedición. Cumplidos estos, el documento por este solo hecho no adquiere el carácter de histórico y podrá ser consultado por cualquier ciudadano. Y la autoridad que esté en su posesión adquiere la obligación de expedir a quien lo demande copias o fotocopias del mismo. Esta norma, tanto desde el punto de vista de acceso a la información pública como desde el punto de vista de la apertura de datos públicos, debe ser leída dos veces. Reserva legal
Seguramente muchas entidades en sus archivos incorporan documentos que tienen más de 30 años y es posible que algunos de esos documentos en un momento dado pues que hayan perdido su relevancia, pero es posible que ciudadanos quieran acceder a ellos y es posible que en algún momento se puedan generar datos abiertos a partir de ellos. Pero bueno, estas normas deben ser revisadas obligatoriamente por las áreas jurídicas de sus entidades cuando adelanten tanto acciones vinculadas con el acceso a la información pública como acciones vinculadas con la apertura de datos públicos. Otro artículo relevante desde el punto de vista jurídico en relación con el acceso a la información pública de la apertura de datos públicos es el artículo 5 de la Ley 1437 del 2011. Los ciudadanos en sus relaciones con la administración pueden presentar peticiones utilizando cualquier medio, conocer salvo expresa reserva legal el estado de cualquier actuación o trámite y salvo reserva legal obtener información que repose en los registros y archivos públicos. Aquí estamos viendo que el artículo 74 de la Constitución Nacional tiene un desarrollo reiterado y contundente en diferentes disposiciones de carácter legal. ¿Ok? Artículo 74 de la Constitución Nacional. Todas las normas que he citado hasta este momento reiteran el derecho que tienen los ciudadanos de acceder y consultar los archivos públicos. Tanto el acceso a la información pública como la apertura de datos públicos se soportan en el artículo 74 de la Constitución Nacional. El artículo 60 de la Ley 1437 del 2011 establece y define la llamada sede electrónica. Como les comentaba hace un momento, la noción de sede electrónica es muy importante que sus entidades la tengan en cuenta, porque la sede electrónica va a ser el repositorio principal de toda la información relacionada con los procesos de apoyo y los procesos misionales de las entidades. O sea, la sede electrónica no es un sitio web convencional como los que conocemos. La sede electrónica es un canal digital o una serie de canales digitales donde confluyen todos los procedimientos, todos los trámites y todos los servicios de la entidad. Hoy en día las entidades concentran su atención en las sedes tradicionales. Las han venido gestionando desde hace 500 años y están acostumbrados a centrar su atención en las sedes tradicionales. A partir del 2 de julio del año 2012, las entidades públicas le deben ofrecer el mismo nivel de atención a las sedes tradicionales y a las sedes electrónicas. El concepto de sede electrónica que estableció la Ley 1437 del 2011 apunta a que progresivamente las sedes tradicionales, las sedes físicas, pierdan participación en la oferta de servicios de las entidades públicas. Sede electrónica supone en un solo lugar procedimiento administrativo electrónico, en un solo lugar oficina sin papel, en un solo lugar apertura de datos públicos, en un solo lugar acceso a la información pública. Todo en un solo lugar. Para que esta noción de sede electrónica supone, como lo decía hace un rato, la revisión de diferentes normas, tanto técnicas como jurídicas, que van a llevar